Sacerdote, ruega por nosotros. 31. El sol había salido lentamente, pero ahora en distintos puntos del bosque, grandes cortinas de humo se elevaban hacia el cielo con furia. En cada uno de estos lugares, hombres con uniformes tácticos de combate negros quemaban numerosas cabañas donde habían encontrado a los caníbales. Teniendo en cuenta que estas resinas habían matado quizás a cientos o incluso miles de personas, contando todos los crímenes de los que no tenemos conocimiento, no era necesario dejar a nadie con vida. Confía en ellos, te enviarán a un hospital para que examinen tus heridas más a fondo y, una vez que te recuperes, harás lo que te ordenen para mantener la paz de la gente, dijo Antón, mirando a una ardilla subir corriendo al árbol. Jessie miró a Antón con extrañeza y le preguntó: ¿me estás diciendo que mientas sobre los monstruos de este lugar? Lo hago por tu propio bien. Dime, ¿quién se beneficiaría si la historia que conocemos sobre este lugar fuera contada al mundo exterior? Todos están muertos, así que no habrá nada de qué preocuparse en el futuro. Antón miró a Jessie, que todavía no había captado un punto crucial de esta conversación. Antón no estaba aquí para hacer de niñero. Estaba aquí para eliminar cualquier rastro de maldad hasta que algo le indicó que se detuviera. Si Jessie ahora cuenta lo que pasó aquí, en unos minutos habrá pánico y miedo, lo que hará que el mal gane poder. Nadie sabe exactamente cómo el mal se hizo más fuerte, pero si hay fe gracias a las personas, entonces también existirá la posibilidad de que el mal provenga de las personas. ¿Quién eres exactamente? No eres un sacerdote, por supuesto, pero eres alguien con el poder suficiente para reunir a todas estas personas con una sola llamada, dijo Jessie, mirando a Antón, que había estado muy callado después de matar. Todos esos caníbales. Antón suspiró cuando escuchó esta pregunta. No estaba obligado a responder, pero aún así dijo: soy sacerdote. Eso es lo único que necesitas saber si no quieres problemas. En ese momento, se escucharon osos detrás de ambos y un hombre con uniforme de combate saludó a Antón. Señor, limpiamos todo el bosque y eliminamos todos los objetivos, rescatando así a más de 20 supervivientes que aún estaban vivos. ¿Hubo alguna víctima? Preguntó Antón, mirando a Ankh, que tenía sangre en la cara. Ankh sacudió la cabeza y dijo: no hay heridos. Esos fenómenos eran más primitivos que los de los cavernícolas, por lo que con nuestro equipo avanzado pudimos eliminarlos fácilmente sin ningún problema. En términos de combate, las fuerzas especiales de la luz contaban con un blindaje superior en todo el cuerpo, proporcionando de inmediato mayor seguridad contra impactos de bala. Por lo tanto, considerando que esos caníbales tenían arcos y flechas, no podría haber ningún problema a menos que sucediera algo impensable. ¿Han identificado a los supervivientes? Antón tenía algunas dudas sobre los secuestros que estaba investigando y, aunque estaba seguro de que este lugar estaba involucrado, aún quería confirmar si tenía razón. Ankh revisó la información en una tableta inteligente conectada a su brazo y dijo: entre los sobrevivientes, encontramos varias mujeres que fueron secuestradas, pero en cuanto a los hombres, todos fueron cortados y devorados. Considerando el comportamiento de aquellos fenómenos, se sabía que utilizaban a las mujeres para algo, y en cuanto a los hombres, eran eliminados para luego servir de alimento a los caníbales. Una vez quemado todo, ignora avisar a la policía local sobre lo sucedido. Solo hazles saber que operamos en este lugar y eliminamos a un grupo de delincuentes y, en cuanto a los mayores, lo dejo a tu criterio. Piensa que son un problema y luego elimínalos. Antón, después de saber que la operación de limpieza fue un éxito, quiso abandonar este lugar lo antes posible. Luego de terminar de recibir la información, Antón regresó a la carretera mientras conducía una motocicleta. En la carretera se encontraban varias ambulancias y numerosos coches de policía especializados en esta labor. Todos sabían quiénes eran los agentes de la luz, por lo que todos actuaron de acuerdo a los estándares de lo que se hacía en este lugar. Rafael, ¿hubo algún problema? Rafael, que había estado cuidando a Chris y recibió ayuda, miró a Antón y sonrió levemente, sabiendo que no estaba herido. No hubo ningún problema en la carretera, aunque la furgoneta sufrió graves daños. Antón miró su furgoneta averiada y asintió levemente. Tendremos que hacer muchas modificaciones, aumentar el blindaje del cristal y equiparlo mejor para evitar problemas en este tipo de situaciones. Mejorar la furgoneta fue muy importante. Deberían hacerlo para estar preparados para este tipo de situaciones. Y ahora que todo esto había terminado, caminó hacia un vehículo negro estacionado al costado y dijo: vámonos a casa, no creo que haya nada más de qué preocuparse en este lugar. Rafael estaba bastante cansado, por lo que dormir era lo que más necesitaba en ese momento.
Pero justo cuando estaban a punto de irse, se escuchó una voz ansiosa detrás de él. Antón, muchas gracias, me salvaste la vida. Antón miró a Chris y asintió levemente. Rafael, que también recibió muchas gracias, subió al coche y el conductor que los llevaría a casa pisó el acelerador. Al menos hoy hicieron lo correcto para evitar que otras personas salieran lastimadas. Antón no era un héroe. Simplemente hizo su trabajo, buscando su propio perdón. Nombre. Antón Shadowbane. Fuerza de la fe. 17,002. Habilidad excepcional. Mano de Dios. Habilidad excepcional. Manipulación de la energía divina. Manipulación de la energía divina. ¿Se refiere a la fe? Antón se preguntó al sentir los cambios en su cuerpo. Ahora que podía estar tranquilo, sabía que había una energía distinta recorriendo su cuerpo, y esa energía era toda luz. La capacidad de canalizar y manipular diversas formas de energía para hacer cualquier cosa que su mente deseara era una habilidad extremadamente poderosa. No sabía hasta qué punto podría llegar esta habilidad, pero seguramente muy lejos, considerando que ahora tenía una gran cantidad de energía de fe. La sensación de poder hacer cosas era lo que sentía con esta habilidad. Es cierto que no sabía exactamente si la manipulación de la energía es algo que otros pueden ver, por lo que tenía que tener mucho cuidado al respecto. Lo último que quería era aparecer en internet haciendo algo extraño con energía luminosa y que alguien, por alguna razón, lo considerara una especie de bruja. Es cierto que muchas personas creen menos de la mitad de lo que ven en internet, pero otros creen prácticamente todo lo que aparece frente a sus pantallas. Pero reenfocándonos, ¿quién podría resistirse a sus habilidades de exorcismo mientras manipulaba la energía divina mejor que nunca? Sintiendo los cambios en su cuerpo, Antón no tocó música esta vez. En cambio, cerró los ojos cuando lo llevaron de regreso a casa. Después de muchas cosas que los retrasaron, el sol había salido hacía mucho tiempo. El sol era agradable y muy reconfortante, sabiendo que había vivido un día más para saber qué pasaría al día siguiente. Luego de bajarse del auto con todas sus pertenencias más esenciales, se despidió de Rafael y luego entró a la casa. Después de entrar a la casa, lo primero que hizo Antón fue revisar las cruces que colgaban por todas partes de su casa para confirmar que nadie había entrado a su lugar más secreto, y luego de eso, caminó hacia el almacén subterráneo. Había preparado las cosas para este viaje, por lo que luego de completar la tarea, llegó el momento de dejar cada una de las cosas que tenía en su mochila. Además, hace un día habían llegado muchas cosas que necesitaba para reponer los suministros que había gastado anteriormente. Hoy también fue un día frío, murmuró Antón mientras descargaba sus armas una a una y colocaba las balas en su lugar para no tener más problemas. Después de manejar todo el equipo, Antón miró la bolsa grande que tenía al lado. Estas eran todas las cosas que los caníbales habían recuperado. Había encontrado muchas cosas, como armas de hueso y algunos libros extraños. Había tomado estas cosas como trofeos. Cada vez que terminaba un trabajo tomaba algo y lo dejaba en un estante donde se reflejaba cada uno de sus logros en esta vida para ser consciente de todo lo que había hecho en esta nueva vida como su obra de redención. Debería comprar una mascota. Antón miró el lugar desolado y sintió un vacío en el pecho mientras ordenaba todas las cosas que no había necesitado. Al final resultó que los secuestros y asesinatos se atribuyeron a esas personas deformes que había matado recientemente. Por lo tanto, su trabajo había terminado apenas un día después de haber comenzado. Necesito más de esas drogas. Antón murmuró cuando vio que se había acabado el polvo para los enemigos ciegos. Antón, que no quería dormir, se dio una ducha y, después de vestirse, volvió a salir de casa. En ese momento, un auto negro estaba estacionado dentro de un centro comercial. Antón, que había bajado con una mochila negra, miraba a toda la gente que iba y venía a toda prisa. Toda esta escena era magnífica, no diferente de una ciudad bulliciosa en su audaz vida, así que después de admirar la absoluta calma de la gente, Antón comenzó a caminar. Ahora que había centrado su atención en otras cosas, Antón estaba mucho más emocionado de vivir una vida diferente. Como sus días eran más largos de lo habitual, aprendió que había muchas cosas que podía hacer en un día, por lo que siempre quiso aprovecharlo al máximo. La Light Association es una gran organización que se encuentra repartida por todo el mundo y, aunque está financiada por los gobiernos de diferentes países, permanece secreta incluso dentro de esos países. En muchos lugares del mundo, la oscuridad reina silenciosamente. Los ejemplos incluyen países que siempre han vivido en guerra o donde existe el mal. La oscuridad se manifiesta de diferentes formas, y aunque estén preparados, muchas veces pierden la batalla sin lograr nada.
Mientras Antón tomaba el ascensor hacia el centro comercial, llegó a una tienda de ropa. Si bien cualquiera que venga podría venir a buscar ropa, Antón sabe perfectamente que detrás hay otro negocio. Muchas de las armas que obtiene aquí están modificadas y algunas son especiales según sus solicitudes. Todas las municiones especiales, aunque sabe cómo fabricarlas, son de perfecta calidad aquí, y Antón nunca ha tenido problemas para conseguirlas directamente desde este lugar. Al entrar, Antón, con su expresión serena, asintió ante el saludo de bienvenida de uno de los empleados. Pero como había estado en este lugar muchas veces, se dirigió directamente a la parte interior. Al fondo había un sastre, que examinaba con delicadeza un traje negro que acababa de colocarle a uno de los maniquíes. Este hombre mayor se llamaba Enrique González y su familia había viajado a esta parte del mundo. Ahora, como el mayor de la familia, se ocupaba de este lugar. Cuando Enrique vio a Antón, sonrió modestamente y dijo: «Sacerdote Antón, ¿puedo ayudarle en algo?». Antón abrió la maleta que llevaba consigo y dijo: «Tengo algunos trofeos que quiero enmarcar y también necesitaré una nueva ronda de suministros». Enrique miró el contenido de la maleta. Algunas armas de hueso y relojes de oro que no eran cosas fáciles de observar. Aún así, como se trataba de trofeos de Antón, haría lo que quisiera con ellos. «Sacerdote Antón, ¿acabas de llegar de un trabajo?». Antón asintió levemente y dijo: «Para llamarme sacerdote, debería haber una razón. ¿Aún tienes cosas nuevas que puedan interesarme?». Enrique sonrió levemente, tomó la maleta y sin decir palabra caminó hacia lo que parecían ser los baños. «Sacerdote Antón, por favor ven conmigo». Antón asintió y lo siguió sin decirle una palabra. Cuando pasaron por los baños, al final, Enrique abrió una puerta, y los dos caminaron por un pasillo angosto hasta entrar a una gran sala donde había estantes tras estantes todos llenos de armas de fuego. Del otro lado había trajes negros antibalas, numerosos impactos y otro más especial con diferentes tipos de balas. Todos estos estantes estaban apoyados contra la pared, y en el medio se podían ver sofás rojos para sentarse, donde los invitados especiales eran tratados con más respeto. Este diseño era muy tecnológico, abandonando todas las apariencias clásicas que había en el exterior. Cada vez que Antón viene aquí, planea ordenar su desordenado almacén con este lugar y siempre se propone limpiarlo, algo que nunca sucede. «Sacerdote, por favor, tome asiento». Enrique miró a Antón, que seguía mirando a su alrededor. «Te daré una lista cuando revise mi inventario». Antón negó con la cabeza y, en lugar de sentarse en el sofá, caminó hacia un estante lleno de armas de fuego y tomó un rifle automático. Bajo el reflejo de las paredes y las luces blancas, estas armas de fuego eran simplemente veneno que seducía el deseo de compra de los hombres. Enrique sonrió modestamente. Dejemos que Antón revise las nuevas armas que habían llegado a este lugar. Si buscas poder de penetración, lo que tienes en tus manos es un FN FAL, que significa fusil automático Leger. Este rifle automático de fabricación belga ha sido utilizado por varias fuerzas armadas. Dispara con el calibre 7,62x 51 mm NATO. Cartucho, conocido por su poder. Por otro lado, tenemos el rifle HIK G3, fabricado por Eclair y Koch. El G3 es un rifle de combate alemán que utiliza el cartucho NATO de 7,62x 51 mm. Antón sintió el peso del arma y se familiarizó con su tamaño. Lo volvió a colocar en su lugar pero apartó los que quería para su propio uso. A su lado, Enrique dijo: «Si buscas un rifle con potencia, te recomiendo el FVR-8, una hermosa belleza personalizada capaz de disparar a gran velocidad. Utiliza un cartucho de calibre 8 mm personalizado diseñado para maximizar la potencia de frenado y penetración, manteniendo un equilibrio óptimo entre peso y rendimiento». Antón miró la nueva arma, que parecía feroz, y sonrió levemente. SFVR-8 está equipado con un mecanismo de recarga asistido por gas que reduce significativamente el tiempo entre disparos, permitiendo disparos rápidos y sucesivos sin comprometer la estabilidad del arma. «Siempre encuentras maneras de hacerme tomar más de lo que planeé». Antón murmuró mientras dejaba el rifle en la vitrina. «Tráeme las municiones que pedí, muévelas también y quiero granadas de fragmentación», dijo Antón mientras tomaba pistolas de alto calibre como la Desert Eagle. Antón se sentó en el sofá mientras esperaba sus cosas, pero al cabo de un rato, la voz de Enrique sonó detrás de él. «Por cierto, sacerdote Antón, ¿conoce las novedades sobre el señor Jordani Jovanovic?». «¿OMS?». Antón estaba confundido porque nunca antes había oído ese nombre. Enrique se acercó y sonrió. «John Wick».
Las cejas de Antón se arquearon. Reconoció ese nombre porque sabía exactamente de quién estaban hablando. Están ofreciendo una gran suma por su cabeza. Enrique lo dijo con una sonrisa misteriosa. Antón suspiró y dijo: no es de mi incumbencia. Todo el mundo sabe a qué se dedica su familia y la estrecha relación que tienen con la alta orden. Incluso podría haberse involucrado en esa batalla que se está desarrollando. Todavía no es de mi incumbencia. Antón, que estaba un poco confundido, se levantó, pagó la cuenta y pidió que le enviaran el resto de las cosas a su casa. Un mundo paralelo, pero muy distorsionado. En este mundo no solo habita lo sobrenatural, sino también asesinos especializados. Antón volvió su mirada hacia la tienda de ropa, sacudió la cabeza, intentando borrar sus pensamientos inquisitivos, y descendió al ascensor para tomar su auto nuevamente. Como organización global, la Asociación de la Luz está muy por encima de cualquier otra, pero una que está a la par es la Alta Orden, conocida por controlar prácticamente el mundo. Sin embargo, incluso ellos siguen las órdenes establecidas por la Asociación de la Luz cuando sus miembros están en el trabajo. Al recordar vagamente quién era John, Antón se quedó en silencio y se preguntó, por primera vez desde que despertó aquí, ¿dónde diablos estaba? Era un mundo paralelo. Eran exactamente los mismos países, aunque sus nombres eran diferentes, pero todo era igual, por lo que no fue precisamente un gran cambio a considerar. Al saber que existe alguien que solía ser solo ficción, Antón realmente se emocionó y se preguntó qué pasaría en el futuro. Solo espero que más adelante no aparezcan robots peleando en medio de la ciudad, murmuró Antón mientras ponía en marcha el coche. La mafia de Vigo, este empresario que gestionaba los crímenes de forma sutil, ha pasado ahora a la ofensiva contra un solo hombre que muchos consideraban imbatible. A pesar de ser de una mafia extranjera, su poder en este país es tan grande que Vigo en el AMPA es respetado por todos los hombres y criminales. Hay registro de sus negocios, entre ellos asesinatos, robos, contrabando, narcotráfico, cobro de tasas de protección y trata de personas, entre muchas otras cosas. Hacen lo que sea necesario para ganar dinero. Son notorios y extremadamente crueles. La mayoría de la gente no se mete con ellos por miedo a las consecuencias. Aún así, si Vigo persigue a Jonathan, significa que va a morir. Cualquiera que se meta con ese hombre terminará muerto. En este mundo, Joan tenía un notorio desprecio por los crímenes. Repudió a los que causaban el mal, y estuvo dispuesto a enterrarlos con total certeza. Pero había cosas más importantes de las que tenía que preocuparse, por lo que dudaba si involucrarse o no en estos problemas. Sabía exactamente cuál era la historia de John en el momento en que se enteró de su existencia. Era como si un mecanismo se hubiera encendido en su mente, y esta era la primera vez que sucedía algo así. Sabía que John provocaría un baño de sangre solo por la muerte de su perro y el robo de su coche. Al principio todo transcurrió con normalidad, pero a medida que pasaba el tiempo, la vida de John se volvería cada vez más sangrienta. Pensando en esto, fue completamente por casualidad que escuchó sobre John porque no estaba conectado con el inframundo humano. Nada relacionado con el mundo sobrenatural entraba en su lista de prioridades. Antón no quería perder el tiempo peleando contra humanos, así que aunque apoyaba a John, quería mantenerse al margen. Después de ordenar algunos de sus pensamientos, se dirigió hacia la iglesia. Quién sabe, tal vez algún día pueda echarte una mano. Al llegar a la iglesia, Antón volvió a su buena personalidad sacerdotal. Toda la brutalidad en su mirada desapareció por completo y ahora parecía una persona de buen corazón. Caminando sobre el altar, vestido de negro y sosteniendo una Biblia, pensó en todo lo que había sucedido desde la última vez que estuvo aquí. Matar, expulsar y limpiar, murmuró Antón, sabiendo que esas eran las tres cosas que había hecho hasta ahora. Exorcizar y matar fueron solo algunas de las cosas más notorias que había hecho. Se preguntaba a diario cómo sería cuando todo esto terminara. En ese momento, los nervios lo consumían, por lo que comenzó a fumar cigarrillos sin nicotina para calmarse. Funcionó, pero era aburrido, así que lo hacía de vez en cuando, pero no muy a menudo. Después de ventilar todos sus agravios, suspiró profundamente y regresó a uno de los confesionarios. Tenía que escribir un informe sobre las cosas que había hecho en los últimos días. Como sacerdote exorcista, su deber es informar a la Asociación de la Luz sobre todo lo que hace, y ahora que no había más trabajo, llegó el momento de escribir el informe. En primer lugar, el trabajo número 1 es el más detallado que debe escribir porque es el más importante.
Esto se debe a que el ritual de exorcismo es un asunto muy serio e involucra un poder misterioso aún no conocido del todo, por lo que es necesario asegurarse de que la persona que realiza el exorcismo tenga suficiente capacidad mental, moral y espiritual, así como suficiente comprensión de lo que está sucediendo. Siendo hecho. Por supuesto, en caso de emergencia, el sacerdote puede decidir si realiza un exorcismo según las circunstancias. Exorcismos, en poco tiempo, Antón había escrito toda la información sobre el espíritu maligno que había exorcizado. Ya conocía muy bien el procedimiento, pero la única diferencia con los sacerdotes comunes es que él decide si exorcizar o matar al poseído. Todos están centrados en ayudar, pero nadie se plantea si es demasiado fácil o peligroso hacerlo o no. Como Shadow Bunny el más joven en convertirse en exorcista, lo que está logrando hasta ahora es inimaginable para los demás, pero común para su familia. Antón también se sorprendió al principio sobre este punto. El mundo se encuentra ahora en una era moderna, pero no exhibe mucho de ese modernismo. Pero la asociación de la luz a veces es demasiado rústica porque tienen que enviar mensajes que involucran directamente lo paranormal a través de palomas mensajeras. Vamos amigo, lleva esto a la asociación de la luz. Al mirar esta inteligente paloma mensajera, Antón tenía una mirada tierna en sus ojos. Esta paloma mensajera lleva con él algunos años y es como una compañera para él. Cuando vio partir a la paloma, Antón estaba a punto de regresar a casa cuando de repente vio a un anciano en la entrada de la iglesia mirándolo. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Antón Shadowbane, ¿te has convertido en un hijo desagradecido ahora que sirves como sacerdote exorcista? Me has mantenido tan ocupado que apenas puedo dormir. ¿Debo ser un hijo desagradecido o cumplir con mis deberes? Antón miró a su padre sin expresión alguna. Este era su padre, Sebastián Shadowbane, el gran exorcista, líder de la Asociación de la Luz y un hombre increíblemente poderoso. Como figura distinguida que había pasado por más de 1000 campos de batalla, Sebastián tenía la apariencia de un hombre mayor y vestía elegantemente un uniforme negro tradicional. Su cabello era completamente blanco, al igual que su inmaculada barba. Arrugas visibles adornaban su rostro hundido, dándole una apariencia aparentemente gentil, pero sus ojos eran tan agudos como los de un águila. Este hombre había entrenado a Antón sin descanso y, aunque los recuerdos ahora eran vagos, sentía un profundo respeto por este anciano aparentemente normal. He oído hablar de todo lo que has hecho. Aunque a la gente no le gusten tus métodos, los resultados siempre han sido perfectos. Así que, a pesar de lo que otros digan, estoy orgulloso de ti. Dijo Sebastián mientras caminaba hacia un asiento frente a un confesionario. Antón se sorprendió. Miró a su alrededor y notó al menos una docena de hombres trajeados custodiando el perímetro. Los guardaespaldas de su padre. No dijo nada y se sentó junto a su padre tras confirmar que no había más sorpresas. Este estilo de vida es muy agotador, Antón. Recuérdalo siempre, dijo Sebastián, omitiendo la palabra hijo para Antón y dirigiéndose a él simplemente por su nombre. Siempre lo tengo presente, padre. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo se separa el dolor del alma? Antón había sufrido importantes cambios tras convertirse en exorcista, lo que le llevó a probar el tabaco y muchas otras cosas, incluidos ciertos analgésicos. Sebastián se rió levemente ante las palabras de Antón y dijo: nunca lo harás. Vivirás con ese dolor y aprenderás a manejarlo muy lentamente. Así es como los exorcistas comienzan a digerir su verdadero propósito en este mundo. Esa no es una respuesta, pero ahora que estamos teniendo esta conversación, ¿qué estás haciendo exactamente aquí? Preguntó Antón, un poco confundido. Su padre no perdería el tiempo en una simple conversación como esta, así que algo debió haber sucedido. Sé que tu trabajo es muy exigente. Ni siquiera tendrás tiempo para defecar pacíficamente porque tendrás una misión tras otra y un propósito tras otro. Entonces, como miembro importante de la familia Shadowbane, necesitamos descendientes antes de los 30. Explicó Sebastián. Antón guardó silencio por un momento, volvió la cabeza hacia su padre y le preguntó: ¿vas a tener otro hijo? Sebastián cerró los ojos. Las venas de su frente se hicieron visibles mientras murmuraba: no te hagas el tonto. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? ¿Quién es? Antón suspiró, aprovechando que estaba en una iglesia para hacerle una broma de mal gusto a su padre. Aunque era divertido y estúpido al mismo tiempo, comprendió que su padre estaba allí para mostrarle quién sería su esposa. Aparte de Antón y Sebastián, había otros miembros de la familia Shadowbane, pero no todos eran poderosos.
Además de Anton, ningún otro Shadowbane había pasado por el entrenamiento infernal al que la familia sometió a sus descendientes, por lo que era evidente que sería tratado de manera diferente. Eres un Shadowbane. Algo se te ocurrirá. Dijo Sebastián mientras agitaba la mano y salía de la iglesia. Anton miró la carpeta que tenía en la mano, suspiró y se sentó. Akira. Ese es el nombre de un gato. Como verdadero sacerdote, responsable de eliminar el mal y proteger lo paranormal, la familia Shadowbane normalmente asignaba una esposa a su descendiente, y esto no era negociable. A decir verdad, Anton nunca se había enamorado. Su mente siempre había estado concentrada en su trabajo y no era un hombre romántico del que una mujer normal pudiera enamorarse. La oscuridad que lo acompañaba lo hacía parecer frío, temible y muy sanguinario cuando no pretendía ser un sacerdote amable. Por lo tanto, considerando muchos factores, el actual líder de la familia suele encontrar una esposa adecuada para el próximo líder. Su nombre es Akira Shimazu. Tiene tu edad y actualmente trabaja como conserje en un hotel continental en Osaka. Su padre es el guapo Koji Shimazu, un gran amigo, dijo Sebastián, entregándole una carpeta con información a Anton, quien se quedó callado. Anton tembló al saber que su prometida estaba conectada con el Continental, lo que lo vincularía directamente con todo el caos que surgiría con John. Sabía que el Continental era una cadena hotelera mundial que servía de terreno neutral para los miembros del mundo criminal. Los empleados del hotel intentaron gestionar a los mercenarios y asesinos que llegaron para quedarse. ¿Es seguro que esto funcionará?, preguntó Anton, mirando a la chica de ascendencia asiática. Sebastián se puso de pie, miró a su hijo y señaló. Nada funcionará si ninguno de los dos se esfuerza. Pero se ha decidido que ambos son aptos para ser cónyuges. Esto es una locura. No podemos involucrarnos en el mundo criminal. Anton conocía las reglas que su padre le había inculcado antes de dejarlo ir solo. Sebastián miró a Anton. Su expresión se volvió feroz cuando dijo. Recuerda que ella es la hija de un amigo muy querido. Si te atreves a arruinarlo, te romperé los huesos. Anton sonrió, pensando que las cosas podrían funcionar o no, pero no era momento de preocuparse. Hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, algún día la visitaré y veremos si somos compatibles. Eso es lo que debiste haber dicho desde el principio. No soy una maldita niñera que te permita elegir mujeres como si fueran dulces. Ella es adecuada. Su padre lo sugirió, así que acéptalo sabiendo que ella es adecuada para ser tu esposa, y eso es todo. No quiero objeciones. Anton rápidamente dijo. No me importa. Tú conoces la vida que llevo mejor que nadie, así que esto es un alivio. Lo que me molesta un poco es que ella no esté de acuerdo. Ese no es tu problema, por supuesto, solo si no logras capturar el corazón de esa mujer. Eso es una tontería, quiero decir, ¿cómo esperas que haga algo que nunca he hecho antes? Japón, Hotel Continental Osaka. Como de costumbre, Akira estaba en la recepción del hotel, dando la bienvenida a las personas que buscaban una habitación en el hotel administrado por su padre. Normalmente trabajaba como conserje, por lo que ser hija de un padre rico era algo que nunca llegó a disfrutar, aunque no le interesara. Después de la muerte de su madre, su único deseo era apoyar a su padre en el trabajo de su vida, algo que había estado haciendo después de completar un riguroso entrenamiento como experta en artes marciales y asesina bien entrenada. Hoy, como cualquier otro día, estaba esperando que su papá, Koji Shimazu, le entregara un informe detallado de las estadísticas del día anterior, como siempre lo hacía. Pero por alguna razón, hoy parecía mucho más extraño de lo habitual. Ella lo sentía así por alguna razón. ¿Hay algo sobre lo que no he estado informado?, se preguntó Akira, frunciendo ligeramente el ceño. Siempre se sentía así cuando su padre le ocultaba algo, y en la cena de anoche, cuando él le preguntó si tenía novia, le pareció inusual. Haciendo caso omiso de esos pensamientos durante su trabajo, comenzó a realizar sus tareas como de costumbre. Poco antes del mediodía, su padre, Koji Shimazu, llegó al hotel. Asume mi puesto, dijo Akira, mirando a su asistente, quien asintió respetuosamente. Yo me encargaré, señorita Shimazu. Dijo la asistente, inclinándose cuando Akira se fue, pareciendo un poco ansiosa por hablar con su padre. Koji miró a su hija y le preguntó. ¿Tienes algún asunto pendiente? No, papá, pero ¿por qué llegas tan tarde al hotel? Akira nunca había notado ninguna irregularidad en el horario de su padre, por lo que quería saber si algo estaba pasando. Entra a mi oficina. No olvides cerrar la puerta, dijo Koji, actuando como siempre lo había hecho. Akira asintió.
Miró a su alrededor y, al llegar a un ascensor de cristal, presionó el botón y esperó a que subiera al último piso del Continental. Osaka, que vive en Osaka, la tercera ciudad más poblada de Japón y la segunda área metropolitana más grande después de Tokio, es conocida por su gente orientada a los negocios y su comida informal. Por ello, esta ciudad alberga su propio hotel Continental, gestionado por el clan Shimazu. ¿Cuándo planeas viajar? Preguntó Koji en un tono más suave ahora que estaba solo con su hija y no había nadie más que no estuviera familiarizado con su familia en la habitación. Akira frunció el ceño pero aún así respondió. No he viajado por nada más que misiones. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, como nunca sales del hotel, me he tomado la libertad de buscar un buen yerno que bien podría ser tu marido en el futuro. Koji intentó parecer muy indiferente ante esta decisión que cambiaría la vida de su hija, por lo que tras decir eso colocó una carpeta sobre la mesa. Akira se acercó, se sentó y abrió la carpeta que contenía fotos e información sobre Anton Shadowbane, quien aparecía vestido de sacerdote en todas ellas. ¿Tienes tiempo para encontrarme un prometido y él también es sacerdote? Akira miró confundida a su padre, no quería negarse pero aún pensaba que era una idea terrible. Koji sonrió levemente y dijo. Él no es un sacerdote, bueno, no del tipo que conoces. Se sometió a un entrenamiento riguroso y su autoridad en Deja y Table es tan alta que deben escuchar lo que dicta Shadowbane. ¿No es así? ¿No es tan increíble? ¿Qué tan poderosos son? Le pregunté a Akira, sorprendido pero también incómodo por esto. Koji asintió y luego dijo. Se dice que hubo un momento en que Deja y Table desobedeció las solicitudes de la Light Association, que es administrada por la familia Shadowbane, y en cuestión de días, se desarrolló una sangrienta masacre en todos los continentales. ¿Lo has investigado? Preguntó Akira, ignorando el hecho de que estaba hablando de su prometido. Por supuesto, él es el heredero de su padre, por lo que ascenderá al poder después de que mi amigo se jubile. Koji sonrió y dijo. No te preocupes, sabes que respeto tu opinión, así que si no te gusta ese chico, puedes negarte a casarte con él. Decidimos unirlos porque tienen mucho en común. Akira miró a su padre y, tras ver la apariencia de Anton, que parecía tener dos personalidades, creyó que las palabras de su padre eran convincentes. Si no es de mi gusto, entonces lo rechazaré. ¿Estás satisfecho con eso? Koji asintió, caminó hacia su hija y le dio un fuerte abrazo. Tus soluciones a estos problemas siempre son correctas. Una vez que lo conozcas, estoy seguro de que ustedes dos conectarán. Por ahora, pueden estudiar un poco sobre él y sacar sus propias conclusiones. Está bien, papá, Akira suspiró. Ella no quería negarse porque no le importaba que su padre le eligiera un prometido. Estaba segura de que si pasaba la prueba de su padre, entonces Anton sería un hombre muy capaz y no un tonto cegado por el poder de su familia. Iglesia de los manantiales de la sabiduría. Anton estaba dando agua a los perros callejeros. Luego de esa conversación con su padre, supo que la mujer llamada Akira Shimazu era alguien muy refinada, por lo que no sería mala idea intentarlo. Hoy en día encontrar pareja es complicado, por lo que mientras su mujer sea capaz hará todo lo posible para que su unión sea un éxito. Al menos voy a intentar, sacerdote Anton, por fin ha regresado. Anton, que estaba acariciando a un gato que parecía ansioso por mordisquearle la mano, miró hacia arriba y vio al anciano familiar. Después de pensarlo un momento, recordó que había hablado con este anciano antes de exorcizar un espíritu maligno en la casa de la familia Norris. En ese momento, la esposa del anciano estaba hospitalizada. Al observar el rostro cansado del viejo Smith y la desbordante tristeza en sus ojos, Anton adoptó una expresión más seria y respondió brevemente. Acabo de regresar esta mañana. ¿Pasa algo? La sonrisa forzada en el rostro del viejo Smith permaneció sin cambios, pero después de escuchar esa pregunta, asintió y dijo. Me gustaría hablar con usted. ¿Le sería posible dedicar algo de su tiempo? Anton dejó de acariciar al gato, que casi le había mordido el dedo meñique, y asintió con expresión tranquila. Sería bueno tener unas palabras contigo. Vayamos a hablar dentro de la iglesia. En el edificio principal de una iglesia hay un altar donde se celebran misas y se dan bendiciones. Además, hay un espacio reservado para escuchar confesiones o tener conversaciones más íntimas con un sacerdote. Este espacio privado sirve también como lugar para desahogarse y buscar el consejo de un sacerdote. En este sentido, Anton decidió llevar al viejo Smith a esa habitación con un confesionario y se sentó a su lado para escuchar lo que tenía que decir. Mientras estaban sentados dentro del confesionario, una partición separaba a los dos individuos.
En el espacio debajo del tabique solo se podía ver la parte inferior del cuerpo, lo que permitía al confesor expresar sus pensamientos sin ser visto. Anton conocía el papel del oyente y lo mejor era permanecer en silencio y dejar que ellos hablaran primero. Probablemente conocía bien la situación del viejo Smith. Sabiendo que el viejo Smith tenía a su esposa en el hospital, encontrándose a menudo con él cuando lo convocaban para bendecir a alguien que enfrentaba una operación peligrosa, Anton preguntó: «Dime, viejo Smith, ¿qué piensas?». Anton cerró los ojos mientras hacía esta pregunta, su voz más fría de lo habitual y la seriedad emanaba de sus palabras. Por un momento, el único sonido en todo el espacio fue la respiración de los dos individuos. Anton no supo cuánto tiempo pasó, pero cuando el viejo Smith pareció listo, comenzó a hablar. La verdad, sacerdote Anton, siempre he tenido una pregunta. ¿Existe realmente el cielo? Anton abrió los ojos al escuchar esta pregunta, ya que realmente sabía que había algo después de la muerte. Su presencia aquí ahora era un testimonio de su deseo de un lugar en el cielo después de limpiar todos sus pecados en este mundo. Sin embargo, como sacerdote, dio una respuesta basada en su propio criterio. Si crees que hay un lugar después de la muerte, entonces existe. Si crees que ese lugar no existe, espera hasta que mueras y descúbrelo por ti mismo. Pero si buscas mi respuesta personal, entonces lo que puedo decirte es que hay un lugar donde todos pagarán y serán recompensados por sus buenas y malas acciones. Al escuchar estas palabras, las comisuras de la boca del viejo Smith se movieron silenciosamente hacia arriba. Por el bien de su esposa, que carecía de cualquier rastro de fe, estaba dispuesto a creer que el cielo realmente existía. Las palabras se atascaron en la garganta del viejo Smith, las lágrimas brotaron de sus ojos y sintió una profunda tristeza ardiendo en su pecho. Sacerdote Anton, mi esposa falleció hoy. Anton, quien sintió que estas palabras afectaban profundamente sus emociones, cerró los ojos y luego dijo: «Que el alma de su esposa descanse en paz, estoy seguro de que, independientemente de cualquier cosa, todos tienen la oportunidad de vivir en el cielo». Para todos, buenos o malos, existía la oportunidad de ascender al cielo. Anton era un ejemplo vivo de ello y confiaba en que si él tenía la oportunidad, otros también la tendrían. El viejo Smith suspiró, sus ojos cansados mostraban signos de tristeza, y dijo: «También estoy seguro de que ella está en el cielo ahora mismo, verdaderamente una mujer hermosa y llena de alegría». Después de pronunciar esas palabras, el viejo Smith continuó: «Como de costumbre, fui a verla ayer. Estaba despierta y más viva que nunca. Hablamos como nunca lo habíamos hecho en todos estos años que estuvo en el hospital. Nunca imaginé que estaría a punto de irse. Dijo que lo único que lamentaba era que no pude cuidarme adecuadamente en estos últimos años. Me tomó la mano y se disculpó, diciendo que como esposa, era su deber cuidar de mí, pero por alguna razón, estaba muy cansada y apenas podía tener una conversación coherente conmigo, su esposo. Me dijo que nunca se arrepintió de ser mi esposa y que si el cielo existiera, me estaría esperando con una comida deliciosa, como en los viejos tiempos». Al oír esto, Anton pudo imaginar la escena. Permaneció en silencio y siguió escuchando la historia del viejo Smith. Mientras Old Smith hablaba, gradualmente profundizó en sus recuerdos pasados, contando sus encuentros con su esposa, su relación, su boda y su hermosa vida juntos. Vivíamos muy felices y creo que es un alivio que ella fuera la que se fuera primero. Estoy seguro de que fue lo mejor, sentir de primera mano su partida de esta vida. A estas alturas, Anton se había convertido en un verdadero oyente. Como había mencionado el viejo Smith, necesitaba a alguien que pudiera escucharlo. Al final de todo lo que quería decir, el viejo Smith habló de algo que no tenía nada que ver y dijo: «Sacerdote Anton, gracias por escucharme. Ahora puedo decir que me siento mejor. ¿Pero puedo hacerle otra pregunta?». Anton mantuvo la calma y respondió: «Sí, puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Recuerdas a esos niños que se burlaban de Dios, verdad?». La voz del viejo Smith era muy tranquila y los ojos de Anton se oscurecieron. Por supuesto, lo recordó. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde el incidente. Tan pronto como dijo eso, la voz del viejo Smith sonó como: «Recientemente descubrí lo que suelen hacer. Son los lacayos de una notoria pandilla que trabaja para la familia Tarasov, ¿crees que son culpables?». Después de escuchar esto, Anton pensó por un momento pero no pudo entender qué estaba tratando de hacer el viejo Smith con estos niños o quién estaba detrás de la pandilla con la que estaban asociados.
El mal en los humanos es un dilema muy complejo que muchos pueden interpretar de diferentes maneras, viejo Smith. Se puede argumentar que no es innato sino una consecuencia de circunstancias, elecciones y, a veces, de una falta de comprensión. La capacidad de elegir entre el bien y el mal nos define, y la reflexión constante sobre nuestras acciones puede ser la brújula que nos guía hacia una sociedad más compasiva y justa. Antón sonrió y dijo: al final, sabrán si serán perdonados o no. Muchas veces, no es demasiado tarde. Entiendo, sacerdote Antón. Gracias por charlar con este anciano todo el día. Después de decir estas palabras, el viejo Smith pareció irse, y luego Antón, al verlo levantarse del taburete, también salió. No hay problema. Puedes hablar conmigo cuando quieras. Pero viejo Smith, ¿puedes decirme qué estás haciendo al mencionar a esas últimas personas? El viejo Smith suspiró y dijo con calma: no haré nada. Solo quería saber si pueden ser perdonados. Al ver al viejo Smith alejarse, Antón supo que algo andaba mal con él. Era un sacerdote exorcista. Sus deberes como ser humano que había tomado prestada la vida implicaban no involucrarse en la vida de otras personas. No debería buscar problemas. Tenía que estar tenso, concentrado y omitir cualquier tipo de distracción. Aún así, no pudo evitar pensar en lo que el viejo Smith quería hacer y llegó a una conclusión terrible. ¿Quería el viejo Smith juzgar a ese grupo de escoria? Antón no podía imaginar esto porque, hasta donde él sabía, el viejo Smith tenía casi 80 años, por lo que poco podía hacer a pesar de ser un militar retirado. Lógicamente hablando, no debería tener fuerzas para hacerlo. Antón, que había debatido si actuar o no, ahora estaba seguro del viejo Smith. Tenía que evitar que hiciera alguna tontería. Pero cuando estaba a punto de dar un paso adelante y seguir al viejo Smith, notó un sobregrueso en el taburete donde antes había estado sentado el viejo Smith. Antón se detuvo repentinamente, miró el sobre y suspiró al verlo. A juzgar por su grosor, podía sentir lo que había dentro. En el exterior del sobre había pequeñas palabras que decían: sacerdote Antón, por favor no me detenga. Los ojos de Antón se enfriaron, apretó el sobre en sus manos y se preguntó: vamos, Antón, ¿estás seguro de que eliminar los espíritus malignos es la única manera de ser perdonado? ¿Cuál es mi verdadero propósito en este mundo? Antón reflexionó sobre todas las circunstancias y todavía no podía entender completamente cuáles eran sus objetivos en este mundo. No bastaba con eliminar los espíritus malignos, matar hombres lobo y mucho más. Todavía no era suficiente. Sabía que tenía que actuar más como lo hace el mundo y al menos sentir que nada se le había escapado. Antón tampoco podía entender la decisión del viejo Smith, pero una cosa de la que podía estar seguro era que algo sucedió cuando se conocieron, justo después de que él se alejó para realizar el exorcismo. A juzgar por el comportamiento del viejo Smith, definitivamente les diría algo a esos niños, y enfrentarse a menores problemáticos podría hacer su vida insoportable. Al recordar esos eventos, las intenciones del viejo Smith se volvieron algo obvias. Entonces, sin abrir el sobre, Antón salió inmediatamente de la iglesia. Carecía de información crucial, pero aunque respetaba la decisión del viejo Smith, no podía permitirle cometer una acción tonta. A unas cuadras de distancia, el viejo Smith caminaba lentamente por las tranquilas calles de estas afueras, su rostro permanecía tranquilo mientras caminaba. Debido a su enfermedad crónica, no podía realizar movimientos extenuantes. Una vez que hacía demasiados movimientos físicos, tenía dificultad para respirar y sentía opresión en el pecho junto con asfixia. En casos graves de esta enfermedad crónica, se desmayaba y moría por insuficiencia respiratoria. Tos. Señor, si esta es tu voluntad, dame fuerzas para hacer lo que estoy pensando. El viejo Smith tosió de nuevo y empezó a sentir falta de aire. Sin embargo, sus pasos se mantuvieron firmes mientras caminaba lentamente con el mismo ritmo. El viejo Smith no tardó mucho en llegar a su destino, un callejón donde se reunía la peor escoria para conseguir drogas y cometer malas acciones. Un grupo de adolescentes con la cabeza cubierta con pasamontañas miró al viejo Smith y todos inmediatamente comenzaron a ver lo que planeaba hacer. Jaja, mira quién está aquí. Jajajaja, viejo patético, ve y compadécete de alguien más. El viejo Smith se detuvo, miró hacia arriba y vio que algunos de los chicos de este grupo parecían reconocerlo. Muchos de ellos eran basura de la sociedad. Esos malditos perros habían estado extorsionando a una pareja de ancianos que pasaba por allí. El dialecto que usaban, las maldiciones y sus voces contenían tanta basura que bien podría confundirse con un contenedor de basura.
Oye, princesa, será mejor que tomes el dinero de tu pensión y me lo des, así ambos saldréis de este lugar. Por favor, no nos hagas daño. Toma lo que quieras, pero no nos hagas daño. Solo dame el maldito dinero. ¿Para qué diablos quiero tu dinero? El viejo Smith observó cómo estos sinvergüenzas intimidaban a los ancianos y su sangre comenzó a hervir. Pensando en algo, la respiración del viejo Smith se aceleró nuevamente. Inconscientemente, se cubrió el pecho y caminó hacia ellos. Finalmente entró en una casa que estaba abierta. Esta habitación tenía muchas sábanas colgadas de las paredes. El suelo se podía ver a simple vista y estaba hecho un desastre. La basura se había acumulado y en el suelo se podían ver botellas de vidrio, latas y comida chatarra esparcida. Cuando el señor Smith entró en esta casa desconocida, notó que los muebles habían sido destruidos y que los olores a humo de cigarrillo y orina impregnaban los alrededores. Todo esto había sucedido en un día. El viejo Smith, que vio esto, frunció el ceño, pisó la basura y se paró en medio de la habitación. Con solo mirar, pudo ver que toda esta casa era igual. Había todo tipo de basura alrededor. Jeringas, bombillas y muchas otras cosas estaban esparcidas por el suelo. Todas estas cosas eran herramientas para los drogadictos. Todos usaban estas cosas para inyectarse y, al descubrir que esta casa se había convertido en el hábitat de bastardos sin hogar, el viejo Smith frunció el ceño. ¿La razón? La casa en la que se encontraba, por supuesto, no era la suya sino la de un viejo amigo. Los ojos del viejo Smith se volvieron cada vez más fríos mientras caminaba hacia la ventana rota, pasaba a través de las cortinas hechas jirones y miraba a muchos de esos pandilleros ante sus ojos. En comparación con donde vivía, la casa donde vivía su viejo y solitario amigo, es decir, la casa en la que se encontraba ahora, daba a las alcantarillas. Mirando hacia afuera, recordó cuando conoció a aquel joven sacerdote y conversó con él por primera vez. Toda su vida había cambiado desde entonces. Perdió a su esposa, mataron a su amigo y la enfermedad que padecía se agravó. El viejo Smith cerró los ojos y recordó las palabras de su amigo. Viejo Smith, tengo mucho miedo. No debí decirles nada a esos niños. Carajo, llenaron de grafitis las paredes de mi casa, me golpearon por las noches, me rompieron las ventanas y no deberían meterse con ellos, la policía no hizo nada. Cualquiera. Las únicas palabras que el viejo Smith pudo decirle a su amigo fueron que llamara a la policía, pero por lo que sabía, su amigo había llamado a la policía numerosas veces y nunca hicieron nada. Durante ese día previo al encuentro con Anton, el viejo Smith intentó persuadir a su amigo de que no hiciera ninguna tontería luego de que tomara la escopeta con la intención de tomar la justicia por su propia mano. Después de su persuasión esa mañana, su viejo amigo prometió que no haría nada. Pero después de que se separaron esa misma mañana, su amigo murió esa noche. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas de golpes. La policía le dijo que lo habían apuñalado varias veces en el pecho. Al no haber testigos, catalogaron esta muerte como un intento de robo a mano armada. Debido a que su amigo vivía cerca de esa pandilla, todos fueron detenidos esa misma noche pero liberados a la mañana siguiente. Después de todo, no había pruebas. ¿Quién se vengaría de un hombre viejo y olvidado? Eso es lo que mucha gente podría haber pensado, excepto él, que no había hecho nada porque todavía tenía que cuidar de su esposa. Pero ahora que ella se había ido, el viejo Smith sabía que tenía que hacer justicia por su viejo amigo. Pensando en esto, el viejo Smith tosió y miró fijamente a la escoria frente a él que todavía intimidaba a los transeúntes, fijando sus ojos en cada uno de ellos. Como ex soldado que había participado en guerras reales y había vivido retirado, lo que le sobraba era paciencia. Después de esperar un tiempo desconocido, Old Smith esperó a que cayera la noche, esperó pacientemente y vio que muchos de los jóvenes pandilleros comenzaban a irse. Pero hubo un grupo que se separó del resto y caminó hacia la casa donde estaba escondido el viejo Smith entre las sábanas. Maldita sea, afortunadamente logramos sacar el dinero de la mercancía que no vendimos hoy, así que esa será nuestra recompensa. El viejo Smith silenciosamente sacó un arma de sus brazos y revisó el silenciador en la boca del cañón. Si Anton estuviera aquí, sabría que el viejo Smith sostenía una Glock 17 con silenciador, un arma increíblemente silenciosa. Esta pistola fue modificada para que alguien de la edad de Old Smith pudiera usarla sin problemas. El viejo Smith levantó su pistola y apuntó al primer hombre que entró por la puerta, y en ese instante, cuando entró, apretó el gatillo. El hombre que recibió el disparo en la cabeza cayó al suelo, provocando que las personas que lo seguían se quedaran congeladas. Estallido. Estallido. Estallido.
El viejo Smith, con su algo mala puntería, golpeó el pecho de un joven y le disparó al otro en el hombro, haciéndolo huir. Solo dos. Realmente me estoy haciendo viejo. Smith murmuró con una sonrisa en su viejo rostro. Anton corrió buscando al viejo Smith, visitando su casa, la tumba de su esposa y lugares sombreados, pero no pudo encontrarlo. Movió su influencia, pero aún así, no había señales de él. Después de muchas horas de búsqueda, regresó a casa para darse una ducha rápida, tomó algunas cosas y se dispuso a buscar por toda la ciudad mientras conducía el auto que le habían enviado. No quería invocar a nadie más ya que ese era su propio problema. Quería hacer algo para salvar al viejo Smith de adentrarse en la oscuridad, donde, una vez muerto, no podría regresar. No se merecía eso cuando su esposa lo esperaba en el cielo. Mientras Anton estaba perdido en sus pensamientos, las horas seguían pasando. Al darse cuenta de que no pasaba nada en ninguna parte, fue a un café a comer algo. Desde ayer no había dormido, así que necesitaba al menos alimentarse. Nunca pensó que alguna vez se involucraría en la vida de otra persona de esta manera. Nunca creyó que se preocuparía por una persona mayor que, para empezar, no había logrado mucho en la vida. Pero con el tiempo, aprendió a apreciar a todas las personas por igual y a sentirse increíblemente conectado con cada una de ellas. No sabía si este era su castigo, pero quería al menos no sentirse impotente mientras vivía una vida en la que intentaba limpiar sus pecados de su vida pasada para asegurarse un lugar en el cielo. Cuando Anton terminó de comer, abrió el sobre que le había dejado el viejo Smith y, al ver todos esos billetes, suspiró. Se centró directamente en la carta que había al lado y la abrió lentamente. Para quien esté leyendo esta carta, que debería ser el sacerdote Anton, agradezco infinitamente su ayuda durante este tiempo. En esta etapa de mi vida siento la necesidad de expresar mi profundo agradecimiento por las bendiciones recibidas. La vida me ha dado el regalo más preciado. Una compañera leal y amorosa que ha compartido conmigo cada paso del camino. Mi esposa ha sido mi apoyo y cada día con ella ha sido un regalo. No puedo pasar por alto el agradecimiento que siento por haber vivido la vida en mis términos. A veces testaruda, otras reflexiva, pero siempre fiel a mis convicciones. No me arrepiento y cada elección, por difícil que sea, ha contribuido a la historia de mi vida. Quiero mencionar a Anton, ese joven de corazón generoso que ha tocado nuestras vidas de maneras invaluables. Aunque sus años son pocos, su dedicación a ayudar a los necesitados es inspiradora. Su altruismo desinteresado es un rayo de esperanza en un mundo que a veces parece oscuro. En este momento me despido con el agradecimiento en el corazón y la certeza de haber vivido una vida plena. Aprecio cada experiencia, cada risa y cada lágrima, y les agradezco la oportunidad de compartir estos momentos con quienes amo. Con agradecimiento, Oliver Smith. Y Anton no sabía si este era su castigo, pero sabía profundamente que en algún momento habría una salida para él. Pero ahora mismo lo que necesitaba era ahondar en las profundidades del mal. Eliminaría a aquellos que realmente lo merecieran y dejaría que su nueva vida dictara si eran culpables o no. Estoy cansado de ser indiferente, y murmuró Anton mientras acariciaba una bala de alto calibre. A las 9 de la noche, Anton estaba agotado y regresaba a casa. Después de haber estado conduciendo, Anton se había separado de su identidad como sacerdote exorcista para encontrar al viejo Smith, que no estaba por ningún lado. Como sacerdote exorcista, no necesitaba dar ninguna explicación por su ausencia. Entonces, después de investigar todos los lugares y perder la esperanza de encontrar a Smith, solo quería relajarse. ¿Dónde estás, viejo Smith? Si buscas justicia antes de morir, sé que no te costará mucho, pero espero que no sea una misión suicida. Anton pensó en lo que probablemente haría el viejo Smith con la poca información que tenía. Sabiendo lo poderosas que podían ser las armas de fuego, para alguien como Smith era fácil hacer las cosas. Aunque las pistolas están estrictamente controladas en comparación con los rifles, no debería ser difícil para un soldado retirado como Old Smith obtener un permiso para portar armas. Pensó Anton mientras se sentaba en el asiento del conductor de su Porsche 911 Carrera negro, suspirando profundamente por todas las cosas que podían pasar sin tener control sobre nada. Quería por todos los medios confirmar si el viejo Smith estaba bien, pero no podía encontrarlo y no quería volverse loco. Todos en la vida llegan a tomar una decisión crucial que cambiaría sus vidas, por lo que Anton, en cierto modo, la respetó. Si las circunstancias no quisieran que encontrara al viejo Smith, entonces no se torturaría más. A esa hora avanzada, un Porsche 911 Carrera negro circulaba suavemente por las calles a velocidad moderada.
A paso lento, los vecinos pudieron comprender mejor la seguridad en las zonas rurales de esta ciudad que, a pesar de ser moderna, era muy peligrosa a altas horas de la noche. Se podían ver grupos de jóvenes en cada calle, con los ojos fríos y mirando a los transeúntes. A primera vista, estas personas no eran peatones comunes y corrientes. Además de estas personas, Antón también vio a algunos hombres comerciando con algo. Los ojos agudos de Antón vieron un polvo blanco en una pequeña bolsa, que obviamente eran drogas. Para ser honesto, esta era una escena que nunca había visto en su vida anterior. Pero aquí, debido a su abrupto cambio de vida, era algo que podía ver con mucha frecuencia. A nadie parecía importarle, así que después de pasar por esas calles, Antón planeó regresar a casa. La seguridad pública en la comunidad está empeorando cada vez más. Antón frunció el ceño ante esta escena, pisó el acelerador y salió de allí. A una velocidad muy por encima de los límites, en poco tiempo, Antón pasó por última vez por una calle donde se había topado con aquellos niños que el viejo Smith había criticado. Era tarde en la noche y el lugar donde había hablado con el viejo Smith estaba rodeado de cinta amarilla. Había varios coches de policía y ambulancias. Las luces de las sirenas estaban encendidas y mucha gente se había reunido para observar lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando en este lugar? De repente, Antón pensó inexplicablemente en el viejo Smith y condujo directamente frente a los coches de policía. Frente a donde estacionó Antón había varios policías, entonces Antón se bajó y le preguntó al oficial. «Oficial, ¿qué pasó aquí?» Al escuchar esa pregunta, uno de los policías, el oficial de Kerkoper, miró el auto de lujo estacionado frente a ellos. Uno de los policías reconoció a Antón. «Sacerdote Antón, ¿por qué estás aquí?» Antón miró hacia la casa y dijo. «Estaba buscando a un viejo amigo. Él vivía cerca, así que quiero saber qué pasó aquí». Al escuchar esto, el oficial Derek miró a sus colegas que estaban hablando detrás de él nuevamente y susurró. «Sacerdote Antón, tenga cuidado al pasar por aquí en el futuro. No, es mejor no volver a pasar por este lugar». Antón miró la escena detrás del oficial Derek con cierta incredulidad y preguntó. «¿Por qué dices eso?» Al escuchar la curiosa pregunta de Antón, el oficial Derek levantó la cabeza y miró a la multitud reunida a su alrededor. Había un grupo de jóvenes tomando fotografías y él negó con la cabeza al verlos. Lo que sabemos es que dos pandilleros de un grupo problemático murieron en la casa de un anciano recientemente fallecido, uno recibió un disparo en la cabeza y otro murió por disparos en el pecho. Suena muy peligroso. Antón frunció ligeramente el ceño porque esto era más de lo que esperaba. Derek suspiró y dijo. No es tan malo. Seguramente uno de estos idiotas le debía dinero a alguien, y ese tipo cobró sus vidas. Es bastante común en la ciudad, pero aquí es más raro porque muertes como estas llaman más la atención. Al oír esto, Antón exhaló un suspiro de alivio. Aunque no sabía quiénes habían sido asesinados, era obvio que estaban profundamente involucrados en el mundo criminal. Sus muertes podrían causar muchos problemas futuros que agitarían los movimientos en estas calles, por lo que necesitaba detener lo que estaba sucediendo antes de que se volviera más significativo. Los disparos debieron ser muy precisos para matar a dos personas en el mismo lugar. Pero era obvio que quienes se preocupaban por las vidas de estos pandilleros ahora estaban conscientes de sus muertes. Cuando se perturba un avispero, todos entran en pánico y se vuelven más agresivos y crueles que nunca. Esto complicaría las cosas para quien haya hecho esto. Pero por alguna razón, Antón creía que el viejo Smith había hecho esto, así que quería imaginar dónde podría estar ahora. Parece que el viejo Smith ha comenzado su caza. Debo detenerlo antes de que las cosas se compliquen aún más. Cuando Antón pensó en esto, escuchó las siguientes palabras del oficial Derek. Aunque esa pandilla es insignificante, el jefe detrás de ese grupo criminal es de la mafia Tarasov, que tiene mucha influencia en la ciudad. Siendo los perros de esa mafia, las cosas se pondrán muy complicadas para nosotros incluso como policías, que son solo peones. Ahora que las bandas que son prácticamente distribuidores de la familia Tarasov han sido atacadas, harán todo lo posible para localizar a quien los mató. Las calles se volverán aún más peligrosas. Todo el mundo lo ha entendido, por lo que sería mejor que el sacerdote Antón también se cuidara. Debido a la muerte hoy de dos miembros de una banda distribuidora, la mafia Tarasov hará todo lo posible para descubrir quién los atacó. La mafia Tarasov, al escuchar el nombre Atamafia, los ojos de Antón se oscurecieron porque sabía exactamente quién se involucraría en este problema. El oficial Derek no notó los cambios en el rostro de Antón y continuó explicando.
Tú conoces los códigos que existen para mantener el orden mundial, así que debes tener en cuenta que las cosas se pondrán muy feas por aquí. A esos bastardos no les importará eso. Eres sacerdote. Antón sonrió levemente y asintió como si hubiera entendido el verdadero mensaje detrás de esas palabras. Entonces eso es lo que haré, oficial Derek. Gracias por su buen consejo. El oficial Derek asintió y dijo seriamente. De nada, sacerdote Antón. No quiero ver a mi esposa triste al saber que un buen sacerdote nos ha dejado en este mundo lleno de maldad. Los fines de semana son los únicos días en que puedo hacerlo. Relájate, así que mantente a salvo. Antón sonrió al escuchar estas palabras. Con el tiempo, la gente de este lugar le ha cogido cierto cariño, por lo que personalmente lo apreciaba mucho. Parker oficial. Parker oficial. Antón guardó silencio sobre lo que quería decir tras enterarse de que estaban buscando al policía con el que estaba hablando. Me llama mi superior, él también debe estar muy nervioso. Hasta luego, sacerdote Antón. El oficial Derek miró hacia atrás y, después de gritar que estaba en camino, se fue. Pero en el mundo en el que estaba a punto de entrar, no se olvidó de volver a dar el mismo consejo. Sacerdote Antón, recuerde, sería mejor no pasar por estos lugares en el futuro. Al ver al oficial Derek entrar a la casa donde se había cometido el crimen, la expresión de Antón se mantuvo sin cambios y miró a la multitud en el lado derecho del auto. Al igual que el oficial Derek, también vio al grupo de jóvenes. La única diferencia fue que vio a algunas personas que el viejo Smith había conocido ese mismo día en que hablaron por primera vez. Y quería distanciarme de todo lo relacionado con John Wick. ¿Quién hubiera pensado que la mafia Tarasov estaría involucrada en todos estos problemas? Antón suspiró, subió al auto y apretó el acelerador, conduciendo hacia donde realmente vivía el viejo Smith, sintiéndose un poco más aliviado al saber que las cosas podrían ser mucho más complicadas. Después de todo, por lo que había visto y si estaba en lo cierto, el viejo Smith no era solo un anciano frágil con problemas de movilidad. Todavía tenía fuerzas para matar a varias personas, por lo que supuso que su caza continuaría o regresaría a casa. Con esto en mente, Antón condujo rápidamente hasta la planta baja de la casa del viejo Smith. En general, la seguridad aquí es mucho mejor que en el lugar donde se cometieron los crímenes. Pero, sorprendentemente, no había luces encendidas en la casa del viejo Smith. A pesar de esto, Antón decidió salir del auto, caminar hasta la puerta y tocar el timbre que estaba al lado. Sonó el timbre, pero no hubo respuesta desde el interior. ¿A dónde se ha ido el viejo Smith? ¿No volverá a casa en toda la noche? Después de presionarlo nuevamente, todavía no hubo respuesta. Antón no tuvo más remedio que volver al coche, coger lápiz y papel, escribir un mensaje, meterlo en un sobre y luego deslizarlo por el hueco de la puerta. Solo podía llegar hasta cierto punto. No tenía información por el momento. Si quisiera encontrar al viejo Smith, necesitaría al menos realizar algo de magia. Antón miró la casa, volvió a subir al coche y se alejó lentamente del lugar. Los problemas estaban relacionados con la mafia Tarasov. El viejo Smith quería hacer justicia con una pandilla relacionada con una familia mafiosa muy poderosa, por lo que debía estar preparado. Sabiendo que las cosas eran más complicadas, tenía que tomárselas más en serio. Sin embargo, lo que Antón no sabía era que el viejo Smith que buscaba había llegado silenciosamente al callejón frente a un bar, metió las manos en los bolsillos y mantuvo la vista fija en la puerta del bar. A los ojos del anciano, no había mucha gente afuera del bar en ese momento. El viejo Smith movió ligeramente su cuerpo y luego se detuvo cuando su respiración comenzó a acelerarse. En ese momento, un joven que era incluso más delgado que los que había matado antes salió por la puerta del bar, balanceándose de un lado a otro. Ese es el líder de la pandilla que atormenta a la comunidad por aquí. Santiago debería ser su nombre. Pensó el viejo Smith mientras observaba a su objetivo. A unos 10 metros de distancia, frente a él, el hombre llamado Santiago tenía el estatus más alto porque las actitudes de los bastardos a su alrededor eran obviamente sumisas. Lo importante es que este tipo es el responsable de la distribución de la droga. Con su discreta identidad de anciano, llevaba mucho tiempo siguiendo a este tipo sin darse cuenta hasta que finalmente lo atrapó. Según el sentido común, Santiago debe tener una casa segura donde guarde tanto droga como dinero. Pensando en esto, el viejo Smith miró a Santiago, quien caminaba hacia él, y en ese momento, su expresión se volvió seria porque estaba dispuesto a morir hoy para llevarse a este criminal con él.
Los dos caminaron por las calles más concurridas y finalmente llegaron a un área relativamente remota sin nadie alrededor y con basura por todas partes. El viejo Smith mantuvo su objetivo a la vista y observó el entorno circundante. Según su experiencia pasada, sabía que llegaría a su destino. De hecho, tal como pensaba, el objetivo frente a él de repente entró en un callejón. El viejo Smith agarró la empuñadura de la pistola escondida en su bolsillo y rápidamente lo siguió. Tan pronto como llegó a la pared del callejón, vio a su objetivo caminando hacia un pequeño edificio a la derecha. La puerta se cerró antes de que pudiera alcanzarlo. Así que debería ser este lugar. Mirando el pequeño edificio de un solo piso, el viejo Smith respiró unas cuantas veces para reprimir la opresión en su pecho y caminó lentamente hacia el callejón. A medida que la distancia se acercaba, el viejo Smith frunció los labios y pensó en algo. Sacó la pistola de su bolsillo y la arrojó suavemente debajo de la pared en el lado derecho del callejón, luego caminó hacia la puerta de hierro cerrada del edificio. Hasta que llegó a la puerta, el viejo Smith respiró hondo inconscientemente, luego extendió la mano y llamó a la puerta de hierro, permaneciendo en silencio en su lugar. Después de unos segundos, hubo un movimiento repentino en el interior. El viejo Smith pudo escuchar algunos clics dentro de la puerta de hierro, y luego apareció una pequeña ventana en la puerta de hierro, revelando el rostro de una persona. Ese era Santiago, que acababa de entrar. Parecía muy cauteloso. Vio el rostro del viejo Smith y frunció el ceño. «Viejo, ¿qué buscas en este lugar?» Sintiendo las advertencias de Santiago, el viejo Smith se comportó como un anciano nervioso y cautelosamente dijo: «Escuché que en este lugar tienes algunas cosas, ya sabes, cosas con las que haces negocios». Santiago parecía querer discernir las intenciones del anciano que tenía delante, por lo que lo miró fijamente durante un buen rato. Mientras tanto, la expresión del viejo Smith se mantuvo sin cambios, revelando solo su interés en el comercio. Al ver esto, Santiago inclinó la cabeza hacia un lado, cerró directamente la pequeña trampilla de la puerta y no dijo una palabra. La expresión del viejo Smith se enfrió, pero no tenía intención de moverse de este lugar, así que se quedó quieto. La identidad del anciano podría bajar la guardia de estas personas y, al mismo tiempo, dar cierto grado de autenticidad a sus palabras. ¿Qué es lo que más necesitan las personas que venden algo ilegal? Requieren un flujo constante de gente extraña que les traiga dinero, muy parecido a un banquero que solo cobra una comisión de gestión. No tienen miedo de las personas con las que trabajan, siempre y cuando sean algo que puedan controlar. Entonces, estas personas no deberían tener miedo de que alguien como él compre sus productos, ya que no le temerían. Después de todo, ¿qué puede hacer un anciano? Luego de esperar unos segundos sin movimiento en el interior, debido a esa desesperación, el viejo Smith extendió su mano con la intención de tocar la puerta de hierro. Pero antes de que su mano pudiera alcanzar la puerta, ésta se abrió después de unos segundos más. ¿Qué negocio quieres hacer aquí, viejo? Esta vez, otra persona abrió la puerta. A diferencia de Santiago, el hombre que abrió la puerta estaba muy delgado y parecía estar bajo los efectos de las drogas. Los círculos oscuros bajo sus ojos y la parte superior del cuerpo cubierta de cicatrices exponían qué tipo de persona era este hombre. El viejo Smith fingió ignorancia y dijo sin rodeos: «Escuché que puedo comprar lo que quiera con solo venir a este lugar». El hombre apoyado contra la puerta de hierro torció el cuello de forma poco natural y se rascó. «¿Cuánto quieres comprar?» El viejo Smith no dudó esta vez. No dijo cuánto quería comprar, pero optó por una declaración muy general. «Mucha cantidad. Soy un anciano muy generoso». «¿Una gran cantidad?» El hombre contra la puerta de hierro dejó de rascarse y miró al viejo Smith para confirmar. ¿Seguro? Al ver esto, la persona al lado de la puerta de hierro miró detrás del viejo Smith, luego abrió la puerta de hierro por completo y asintió hacia el interior para que entrara. «Vamos, viejo, entra». Al ver que le habían permitido la entrada, el viejo Smith sonrió y entró con mucha calma. Tan pronto como entró, un arma apareció repentinamente desde la derecha y fue presionada directamente contra su sien. La expresión del viejo Smith se mantuvo sin cambios. Solo levantó las manos y miró de reojo hacia la derecha, donde estaban tres personas, un hombre robusto y tres hombres delgados, y el portador del arma era Santiago. Jaja, supongo que los puse bastante nerviosos. Como dije hace unos minutos, solo quiero comprar lo que venden en este lugar. Sin embargo, estas personas no respondieron. En cambio, volvieron a mirar a la persona que cerró la puerta de hierro. Santiago, no hay nadie. Al sentir la mirada, la persona que cerró la puerta se rascó la cabeza nerviosamente.
En ese momento quien habló fue el hombre robusto llamado Eric. Baja el arma, Santiago, este viejo es un cliente. Santiago miró fijamente al viejo Smith durante unos segundos más antes de bajar el arma. El viejo Smith también bajó con cuidado las manos levantadas y miró directamente al hombre robusto que estaba dentro. Por alguna razón, sabía que este hombre tenía más autoridad que Santiago, pero nunca lo había visto antes. Antes de que el viejo Smith pudiera procesar los detalles a su alrededor, Santiago adentro lo observó por unos segundos, sacó de sus brazos una pequeña bolsita con polvo blanco y le preguntó en tono interrogativo. Oye viejo, ¿quieres comprar algo como este? El viejo Smith recuperó instantáneamente sus sentidos, ignorando a los 4 hombres delgados que lo rodeaban, incluido Eric en el fondo, y asintiendo en silencio. Al ver esto, Santiago sonrió divertido y dijo: no me importa si lo quieres, simplemente no lo consumas aquí porque no quiero que mueras de un infarto, en fin, muéstrame cuánto quieres. He conseguido. Después de decir esto, las 4 personas que habían estado rodeando al viejo Smith de repente dieron un paso adelante. 2 de los 4 detuvieron sus movimientos y los otros 2 le dieron unas palmaditas en el cuerpo. Aunque el viejo Smith mantuvo la calma, había un atisbo de impaciencia en su rostro, como si despreciara lo que estaban haciendo estos criminales, a quienes estaba a punto de matar. Lo digo en serio. Si no quieres vender, me iré de inmediato. Santiago no dijo nada y vio como sus 2 hombres encargados del registro solo encontraban 2 gruesos sobres con dinero. ¿Estás tratando de robarle a este pobre viejo? Muchacho, esta no es la manera de hacer negocios. Ahuyentarás a muchos clientes con tu manera ruda de trabajar. Al escuchar esto, Santiago miró al viejo Smith, hizo una señal a sus hombres que habían terminado de cachear, tomó los 2 sobres en sus manos, luego abrió los sellos de cada sobre y sacó el dinero que había dentro para echar un vistazo. Después de completar este paso, Santiago miró al viejo Smith y le preguntó: ¿quieres comprar tanto? Esa es mi intención, pero cada vez estoy más cerca de retirarme. El tono del viejo Smith fue más hostil esta vez, demostrando su obvia autoridad como un anciano que ha vivido su vida. Mientras hablaba, el viejo Smith apuntó al arma en la mano de Santiago. También estaría encantado de comprar un arma como la tuya. Santiago puso los 2 sobres en sus manos y continuó interrogando. ¿Qué quieres tú, un anciano moribundo, con estas cosas? El viejo Smith sabía que este era el momento, así que respiró hondo y dijo: las drogas son para experimentar estar drogado. El arma será acabar con mi vida una vez que haya probado los efectos de la droga. Dijo esto con calma, haciendo que todos los presentes alzaran las cejas y miraran al anciano con sorpresa. Jaja, maldito lunático, Santiago se rió e instruyó a la gente detrás de él para que soltaran al viejo. Viejo suicida, me gustas, ven conmigo. El resto de los delgados también miraron al viejo Smith y siguieron a su jefe. Con expresión tranquila, Smith inspeccionó los alrededores y siguió los pasos de este grupo de personas hasta que descubrió lo que estaba pasando. Como resultado, este movimiento lo sorprendió y su intención asesina hacia las personas frente a él se hizo más fuerte. El edificio en el que se encontraba era un edificio ordinario de poca altura, pero ciertamente no era tan ordinario como parecía. Pensó que debía haber algo dentro, pero nunca pensó que lo que encontraría sería tan cruel. A ambos lados había pequeñas habitaciones hechas de tablas de madera. Cada pequeña habitación solo tenía una tela colgada de una cuerda, que servía como puerta que bloqueaba la vista. Pero los detalles eran tan crudos que no podían ocultar nada en absoluto. A través del hueco, el viejo Smith podía ver chicas tumbadas o sentadas una tras otra, con diferentes atuendos y obviamente de diferentes nacionalidades. Algunos estaban sentados allí en un estado de confusión, y otros simplemente yacían allí como un cadáver silencioso. Algunos tenían el pelo despeinado y no se les podía ver la cara. Con la cabeza levantada e inmóviles, parecían muertos. Otros simplemente lo miraban fijamente mientras pasaba, sin luz en sus ojos. Incluso había personas que prácticamente estaban siendo abusadas. Fue impactante. Cuanto más viejo parecía Smith, más no podía soportar contener su ira. La rabia en su mirada se hizo más fuerte, tanto que todo su rostro se puso rígido un poco. A juzgar por las ataduras y las jeringas en el suelo, el viejo Smith sabía que estas mujeres habían sido drogadas y luego utilizadas como mercancía para la venta por estas personas. Como si los demás sintieran que estaba mirando, la persona frente a él resultó ser Santiago. Lo miró profundamente y luego a la pequeña habitación a su lado. Pareció encontrar algo de diversión y dijo con una sonrisa repugnante:
Viejo, ¿quieres divertirte con alguna de ellas? Todas son prostitutas y el precio es muy bajo. El viejo Smith lo miró fijamente. Niño, ¿crees que esta broma es divertida? Las cejas de Santiago del lado derecho se arquearon y quiso decir algo. Sin embargo, en ese momento, sintió peligro en sus ojos. De repente tocó la empuñadura de su arma y apuntó al viejo Smith, que lo estaba mirando. Viejo, no me gusta tu mirada. Mirando a Santiago, que de repente se volvió loco, el viejo Smith no levantó la mano esta vez sino que miró detrás de Santiago como si viera algo. Debido a este intercambio de palabras, las personas que caminaban delante se detuvieron y volvieron la cabeza hacia atrás. Cada uno miró a Santiago y frunció el ceño, a lo que el viejo Smith dijo. Sé lo que estás sintiendo en este momento, pero ese hombre que debe ser tu jefe no estará muy contento sabiendo lo que estás haciendo. ¿Puedes? ¿Entiende eso? Y como si el viejo Smith viera el futuro, Eric, que estaba al frente, dijo. Santiago, será mejor que aprendas a hacer negocios, maldito hijo de puta. Mirando al anciano frente a él y escuchando las órdenes detrás de él, la expresión de Santiago se distorsionó aún más. Inclinó la cabeza y señaló a Smith. Sus movimientos eran muy rígidos, como si hubiera consumido algún tipo de droga. Todo el mundo sabe lo que significa ese tipo de comportamiento. Es una clara señal de que alguien se está volviendo muy adicto. El viejo Smith no prestó atención y solo miró a Eric. Si compro tus cosas, tu gente terminará matándome al final. El rostro de Eric se enfrió. Agitó el dedo y envió a alguien. Supervisa al idiota de Santiago. Si se atreve a causar problemas al comprador, entonces mátalo. El hombre que asignaron era un hombre bajo que rápidamente se posicionó detrás del agitado Santiago. Deberías sentirte aliviado ahora, ¿verdad? Eric miró al viejo Smith y preguntó con calma. El viejo Smith asintió con una leve sonrisa. Entonces sigue caminando. Eric se dio la vuelta inmediatamente y los dos guardaespaldas restantes lo siguieron. Se fueron dos personas, el viejo Smith miró en la dirección en la que iba Eric y siguió pensando. Siguió al dúo hasta el final y luego entró en una habitación interior. Mirando todo lo que tenía delante, el viejo Smith permaneció en silencio. Comparada con la escena caótica exterior, esta habitación tiene todo lo que necesita, como un lugar limpio. El viejo Smith miró específicamente hacia un bar a la derecha, donde dos personas más musculosas que Eric estaban sentadas bebiendo vino. Dos más, igual que Eric, sumando los tres que se fueron, estos cuatro serían 7. En ese momento, Eric ya estaba sentado en el sofá delantero central, extendiendo su mano para hacer una señal. Por favor tome asiento. Sintiendo las miradas de los dos rusos de la derecha, el viejo Smith asintió, se acercó lentamente y se sentó en el pequeño sofá frente a Eric. Eric miró a Santiago y dijo, maldita sea, ve a buscar lo que nuestro cliente pidió. Eric dio esta orden y sin rodeos ordenó a Santiago que trajera las cosas que Smith había pedido. Luego tomó la copa de vino tinto sin terminar de la mesa frente a él y se recostó en el sofá mientras agitaba la copa de vino tinto, mirando instintivamente a Smith. ¿Sabes, viejo, te admiro mucho. No mucha gente se atreve a venir aquí sola. El viejo Smith sonrió y dijo, bueno, cuando tienes mi edad, la vida no importa mucho, puedes decirles eso a los jóvenes idiotas que no han vivido la vida, pero eso no se aplica a un anciano. Como yo que he vivido lo suficiente. Jaja, tienes toda la razón. Eric sonrió y tomó un sorbo de vino tinto de su copa. No te preocupes, somos hombres de negocios serios, así que no te faltaremos el respeto otra vez. El viejo Smith permaneció inexpresivo y no respondió, pero pensó en lo que vio y escuchó fuera de la habitación. Si las personas frente a él estuvieran haciendo negocios serios, entonces sería mucho más difícil para él derrotarlos. La escena quedó en silencio por un momento y todos miraron al viejo Smith sentado en el pequeño sofá. En ese momento, Santiago, quien era el encargado de recoger la mercancía, también sacó un montón de mercancía del pequeño cuarto y salió. Ante la mirada de todos, Santiago colocó estas cosas en la mesa de café frente al sofá y luego se paró detrás de Eric. Un pequeño ladrillo blanco cuadrado, algunas armas y balas. Los artículos anteriores satisfacían plenamente las necesidades del viejo Smith, incluidas armas como las de Santiago. Eric se levantó, puso la copa de vino tinto sobre la mesa y empujó los paquetes blancos frente al viejo Smith. Probablemente no puedas comprar mucho con tu dinero, pero será suficiente. Mientras hablaba, Eric, bajo la mirada del viejo Smith, tomó una pistola de la mesa, tomó el cargador que le entregó el chico de la izquierda, lo insertó en la ranura, lo hizo clic varias veces y con calma dijo.
Con el dinero restante, solo puedes comprar un arma. Por supuesto, tendrás que tomar una decisión. Eric apuntó con el arma al viejo Smith y sonrió. La mayoría de las personas son básicamente incapaces de mantener la calma cuando les apuntan con un arma, pero el viejo Smith todavía parece tranquilo. Como se mencionó antes, ¿qué importa su vida a su edad? El viejo Smith tomó silenciosamente el paquete de drogas frente a él y lo colocó en sus brazos, luego miró el arma en la mesa de café y tomó un arma al azar, y sus detalles aparecieron automáticamente en su mente. La Glock 17, una de las armas pequeñas estándar, es una de las pistolas favoritas de la policía con una capacidad de más de 15 balas. Es una lástima que las armas no tuvieran balas, una lástima significativa. Ninguno de ellos tiene balas. Murmuró el viejo Smith mientras tomaba delicadamente una pistola. Eric miró seriamente al viejo Smith durante varios segundos, y tal vez debido a su identidad de anciano, finalmente agitó su arma en un gesto hacia la persona que estaba a su lado. Dale una revista al abuelo. El tipo que estaba a su lado escuchó la orden, sacó una revista y la colocó frente al viejo Smith. Bajo la mirada de todos, el viejo Smith tomó el cargador y lo miró confundido, luego miró a Eric frente a él y preguntó. ¿Solo 2 balas? Eric mostró una sonrisa siniestra y dijo. Si vas a acabar con tu vida, solo necesitarías una bala. Agregué una más en caso de que falles la primera vez. Eso es lógico, el viejo Smith asintió y después de centrar su atención en la pistola que tenía en las manos, insertó el cargador en la Glock. Eso es todo. Eric aplaudió y dijo. Un trato perfecto, lástima que no te volveré a ver por estos lares. Vamos, dale un maldito regalo de despedida a este viejo. Sin embargo, tan pronto como las palabras de Eric resonaron en la habitación, de repente descubrió que el anciano frente a él había levantado el arma y le había apuntado directamente. ¿Qué demonios estás haciendo? Eric se sobresaltó y preguntó agresivamente como si quisiera intimidar al anciano frente a él, pero para entonces ya había apretado el gatillo. Con un destello en el cañón del arma, la cabeza de Eric explotó en una cortina de sangre y un agujero ensangrentado apareció en su frente. Tan pronto como el viejo Smith disparó, todos los demás rápidamente sacaron sus armas y dispararon al anciano frente a ellos. Pero todos subestimaron a un anciano porque su reacción los había tomado por sorpresa. En ese lapso de reacción, el viejo Smith dio unos pasos hacia adelante y le disparó a Santiago en el estómago. Librándose de 2 objetivos molestos, tomó la pistola que sostenía Eric, le quitó el seguro y reanudó el disparo. Las 2 personas detrás de Eric recibieron varios disparos y ambos cayeron al suelo. Pero en ese momento, el viejo Smith recibió un disparo en la pierna, lo que le hizo perder el equilibrio y caer sobre el sofá donde inicialmente estaba sentado. Sin embargo, sacando fuerzas de lo más profundo de sus viejos músculos, logró levantar la pistola y matar al que le había disparado. En ese momento, los 2 hombres musculosos a su lado derecho ya habían sacado sus pistolas, y en ese momento apuntaron al viejo Smith, quien también se había vuelto hacia ellos. Estallido. 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 Las personas que han vivido lo suficiente saben que un hombre que no tiene nada que perder en su búsqueda de venganza puede volverse implacable e imprudente, ya que no tiene miedos ni consecuencias que lo detengan. Esto podría llevar a acciones extremas y comportamientos peligrosos. Muchos en un tiroteo saben exactamente qué hacer y qué puntos clave tener en cuenta. Old Smith, un hombre experimentado en todo tipo de combate, es exactamente el hombre que sabe qué hacer sin miedo ni vacilación, sabiendo cómo actuar aunque podría morir en cualquier momento. Antes de actuar, ya sabía lo que pasaría después de matar a las 3 personas frente a él, por lo que se enterró en el sofá en el momento en que mató a la tercera persona. El plan era así de simple, pero se sobreestimó a sí mismo. Con un disparo en la pierna, se desplomó por completo frente al sofá, y cuando pudo levantar la pistola, disparó sin pensar a los 2 hombres que tenía delante. El primer disparo fue en el cuello de uno de los tatuados, pero al mismo tiempo, un disparo le atravesó el hombro izquierdo. Entonces, actuó rápidamente y apuntó con todas sus fuerzas al hombre restante, que le había disparado nuevamente. Estallido. 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 El viejo Smith, al sentir los disparos, apretó los dientes pero siguió disparando. Cuando vio que podía disparar varias veces al pecho del hombre que quedaba a su derecha, dejó de apretar el gatillo. Para asegurar su precisión, se centró en disparar al pecho, aunque quizás tuvieran chalecos antibalas, pero se arriesgó. Cuando el hombre sintió los disparos en el pecho, miró con incredulidad al anciano que tenía delante y cayó al suelo.
Los chicos de la izquierda, todos, empezaron a correr como locos, consumidos por el miedo. Al ver cómo trataron tanto a Santiago como a Eric, los que aún estaban vivos no tuvieron el coraje de quedarse en este lugar. Pero el viejo Smith haría todo lo posible para asesinarlos a todos, así que al ver huir a los dos últimos restantes, levantó débilmente la mano y disparó 2 veces más. 2 fuertes disparos resonaron simultáneamente. Una bala penetró con éxito la espalda de uno de los hombres que corría por la derecha, pero aún así no se detuvo. Al ver cómo esas 2 personas escapaban, el viejo Smith comenzó a escupir sangre, y su vieja mano en ese momento dejó caer la pistola que había empuñado con mucha voluntad. Al final, 2 se me escaparon. Murmuró el viejo Smith mientras se apoyaba en el sofá sin fuerzas. Toda la sala quedó en silencio durante un largo rato. Unos minutos más tarde, el viejo Smith abrió los ojos con fuerza. Al ver que ya no podía moverse, sacó su celular del bolsillo y lo encendió. Su única fortaleza fue presionar con éxito el botón de encendido, por lo que cuando el teléfono se encendió, pudo ver el rostro de su esposa en el fondo de pantalla y sonreír. Cariño, espero verte en el cielo. Pero en ese momento, entre los cadáveres, uno se movió y se levantó lentamente. Santiago, que solo había recibido un disparo en el hombro, pensó que había muerto, pero al ver que aún podía moverse, gateó débilmente, sintiendo el dolor en su cuerpo. Maldita sea, viejo lunático, ¿sabes lo que has hecho? Santiago gruñó mientras intentaba levantarse y dijo. La mafia nos va a matar. Si todavía estamos vivos, esos animales buscarán nuestros cuerpos y nos volverán a matar. El viejo Smith abrió los ojos, se inclinó para tomar nuevamente su arma, pero cayó al suelo debido a las pocas fuerzas que le quedaban en el cuerpo. Santiago finalmente había logrado levantarse, meneó la cabeza y miró confundido a su alrededor, donde solo había cadáveres. Miró al viejo Smith, frunció el ceño, caminó hacia donde estaba una pistola y la recogió. Maldito viejo, supe que algo andaba mal contigo desde que te vi a través de esa maldita puerta. Santiago levantó la pistola, miró al viejo Smith, que había dejado de moverse, y en el momento en que se disponía a disparar, un disparo resonó en la habitación. En ese momento, el viejo Smith, que había estado en el suelo, se había girado hacia un lado y por suerte logró dispararle a Santiago en el mentón, y este dejó de moverse. Vete al infierno, murmuró el viejo Smith mientras cerraba los ojos. Momentos antes, en el almacén donde Antón guarda sus armas, sabiendo que este lugar necesitaba algunas renovaciones primero, comenzó a almacenar las armas en cajas negras especiales. Llevaba días preocupado, así que primero empezó a traer las cajas de balas que había encargado y las nuevas armas que había comprado. En ese momento llegó una llamada a su celular, a lo que Antón contestó inmediatamente y respondió. Habla. Hemos localizado el teléfono celular del objetivo que usted solicitó rastrear. Su retiro ha sido enviado a su navegador de datos, señor. Antón, en apenas unos segundos, cambió su expresión y dijo. Gracias por sus servicios. Antón tomó una pistola de una mesa y algunos cargadores, inmediatamente salió de la casa y se dirigió al lugar. Al llegar, miró el edificio familiar y caminó hacia la puerta, que efectivamente estaba abierta. Al entrar, Antón sacó su pistola y estaba muy concentrado. Pudo ver sangre de primera mano en las paredes y el suelo, y un espeso olor a pólvora en el aire. Cuando ingresó al lugar, pronto sus ojos se centraron en los cadáveres, y mientras seguía caminando, se escuchó una tos entre los cuerpos que yacían en el suelo. ¿Qué estás haciendo en este lugar? El viejo Smith reconoció la voz de Antón pero no podía abrir los ojos, por lo que dijo. Estoy solo, agonizando, pero hay muchas niñas en este lugar que necesitan tu ayuda. Por favor ayuda a las que aún pueden vivir. Al mirar el cuerpo ensangrentado del viejo Smith, los ojos de Antón se llenaron de incredulidad y rápidamente se acercó a ese anciano, tratando de comprobar de inmediato qué tan mal estaba. Pensamientos de los creadores es recuerdo. Si quieres leer mis novelas originales y leer más de 40 capítulos avanzados de esta novela, puedes visitar mi Patreon. Es recuerdo. Capítulo 44. ¿Imprudencia que ha hecho, señor Smith? Preguntó Antón mientras sus manos temblorosas se posaban sobre las heridas del anciano, que agonizaba en el suelo. Dame tu mano, hijo. Ahora que estás aquí me siento más tranquilo y me consuela no morir solo. Smith miró a Antón, sintiendo su presencia, creyendo que no estaba soñando. Los ojos de Antón mostraban claridad. No podía soportar estas emociones abrumadoras que surgían dentro de él. Solo podía mirar en silencio al viejo Smith, que estaba frente a él, manteniendo su sonrisa amistosa.
Antón se vio envuelto en una marea de intensas emociones al presenciar la partida de alguien cercano. Una profunda tristeza se apoderó de él, como un peso en el pecho que le impedía respirar. Sintió, por primera vez, el aguijón de la pérdida, una ausencia que parecía llenar la habitación. Pero su expresión exterior pronto cambió a una de indiferencia, a pesar de que su yo interior estaba llorando actualmente. Externamente, Antón permaneció sereno, como si alguien lo estuviera observando en ese momento. Respirando anormalmente, Antón sostuvo con fuerza las manos del anciano, mientras lo envolvía una impotencia abrumadora. Sabía que si se hubiera esforzado más, tal vez este anciano no habría muerto. Esto fue su culpa. Si hubiera sido mejor y no hubiera respetado lo que Smith quería hacer, tal vez esta persona que buscaba una manera de morir no habría muerto en estas circunstancias. Una vez más, todo esto fue culpa suya. Sacerdote Antón, ¿puedes decirle una oración por mí?, preguntó el viejo Smith mientras aún sostenía con fuerza las manos de Antón. Por supuesto, murmuró Antón con voz ronca y dijo. Que encuentres la paz en este momento, esperando el amor que has sembrado. Que cada respiro te lleve suavemente a la serenidad, sabiendo que tu legado perdurará en aquellos que os aman, aprecian y estiman. En sus momentos finales, Smith abrazó la serenidad, reconociendo que su viaje estaba llegando a su fin y que estaba a punto de volver a ver a su esposa. La paz se apoderó de sus pensamientos mientras reflexionaba sobre los momentos vividos y las conexiones compartidas. Gracias, sacerdote Antón. Que usted también encuentre el camino. Al pronunciar estas últimas palabras, Smith dejó de respirar y sus ojos perdieron lentamente la luz. Antón, que sostenía las manos del viejo Smith, pudo sentir que sus fuerzas disminuían y, en unos momentos, supo que había muerto. Lo siento, murmuró Antón, arrodillándose frente al viejo Smith. Un silencio sepulcral permaneció en su entorno. La soledad, la culpa y la ira fueron las únicas cosas que Antón sintió en ese momento al saber que Smith había muerto. En ese momento de silencio, Antón abrió los ojos al escuchar una voz agonizante que lo llamaba. Al levantarse, parecía como si un hombre tatuado se arrastrara mientras miraba a Antón, quien lo observaba con indiferencia. Descansa en paz. Antón sacó una pistola con silenciador y cerró los ojos, pensando en las consecuencias. Sin embargo, creyendo firmemente en lo que estaba haciendo, ignoró estos pensamientos. Vámonos a casa, viejo Smith, y dijo Antón mientras levantaba al anciano en sus brazos luego de acabar con todos los que estaban tirados en el suelo. Antes de eso, Antón le había enviado un mensaje a Rafael para que viniera de buscar a las mujeres que habían sobrevivido a esto y las llevara de regreso a la iglesia. Si por alguna razón algunas de las personas que se salvan en estos lugares van a un hospital, además de las preguntas que les harán los médicos, tendrían que explicar muchas cosas a la policía. Además, es muy probable que la mafia detrás de estas personas los encuentre. Por tanto, nadie tocaría las iglesias donde hay un sacerdote exorcista. Estas eran las reglas. Así como todos respetan los hoteles Continental por las consecuencias, todos los demás respetan las iglesias donde hay un sacerdote exorcista también por las consecuencias. Y en ese momento, mientras Antón caminaba con el cuerpo del viejo Smith en sus manos, suspiró profundamente, sabiendo que había fallado. Vámonos a casa, viejo Smith. Ahora puedes descansar en paz. A medida que la sombra de la muerte se acerca en cada ocasión, Antón experimenta una mezcla de emociones intensas. Surge una profunda nostalgia por momentos pasados, mientras la incertidumbre del más allá flota como una niebla en su mente. Sin embargo, en medio de los recuerdos y del viaje desconocido, siente una extraña aceptación, una calma resignada que lo relaciona con la muerte. ¿Estarán pasando por lo mismo que él? ¿Todos tendrán la misma oportunidad de cambiar su futuro? Antón no sabía si era especial, pero lo que sentía en esos momentos era una duda infinita sobre quién es, surgiendo cada vez que hay oscuridad en su camino, y aunque ahora no le afecta mucho, las consecuencias se queda con él. Una vez más imaginó que ese era su castigo, una forma discreta de hacerle pagar por todo lo malo que había hecho en su vida. Había leído que la gente, cuando tiene una mala vida, paga por sus pecados del pasado. Su situación es la misma, solo que con el único defecto de que recuerda su vida pasada. Ahora paga por todo ello con la única esperanza de poder tocar el cielo y ser perdonado. Ahora que sabe que existe el cielo, ha abandonado sus pensamientos de que solo existe una vida. Lo que hace aquí es cultivar sus virtudes para ganarse un lugar en el cielo una vez muerto. Pero eso estaba cambiando. Ese deseo de estar en el cielo se fue apagando, y ahora actúa solo por impulso, creyendo que es su deber hacerlo, ignorando que lo hace por sus propios caprichos.
El Antón de ahora había cambiado por completo. Un día después, Antón se encontraba frente a 7 camas donde yacían exactamente el mismo número de mujeres jóvenes, cada una con un gotero intravenoso conectado a sus brazos. Rafael, que había sido el encargado de traer a todas las mujeres que pudieron sobrevivir, suspiró. En estos aspectos, su rehabilitación será complicada. Entenderán lo que está pasando en 2 meses y sabrán qué hacer en 3. Antón asintió. Estas 7 niñas decidirían si vivir bajo la Asociación de Luz y según su protección o buscar una forma diferente de vivir fuera de este país bajo una identidad diferente. A petición de alguien de quien no sabía mucho, Antón hizo todo lo posible para manejar esta situación lo mejor que pudo. Bueno, manténme informado sobre la recuperación de estas niñas. Antón tenía algo muy importante que hacer en ese momento, por lo que tenía que prepararse para el funeral del viejo Smith. Al entrar en una habitación vacía, Antón se miró en un enorme espejo, su expresión indiferente a todas las emociones humanas observaba cada aspecto de su cuerpo. En menos de 12 horas ya tenía 2 pistolas bajo su uniforme de sacerdote, y ahora que se encontraba en una situación peculiar tenía que estar preparado. Su deber era eliminar lo sobrenatural, pero también necesitaba cuidar de los vivos, y eso es exactamente lo que haría de ahora en adelante. Su atención, por así decirlo, también se centraría en ciertas personas que necesitaban ser eliminadas. El viejo Smith, que no tuvo hijos, podría considerarse alguien que había vivido una vida un tanto complicada porque nunca pudo tener una familia más numerosa. En su vida diaria no había mucha gente que tuviera alguna relación con él, pero Antón, en apenas unas horas, le brindó el funeral más digno posible. Según la carta que le había dejado, Antón se encargó de enterrar al viejo Smith junto a su esposa. Durante su entierro, Antón se puso su túnica de sacerdote, esta sencilla vestimenta que no debería pertenecerle oficialmente pero que se estaba volviendo más apegada a él que su propia piel. Como alguien que conocía los profundos recuerdos de Smith, habló sobre su vida, sus pasiones y sus miedos. Habló de quienes fueron importantes en la vida de estos ancianos y dio un ejemplo de matrimonio perfecto. Durante la lectura de la Biblia y la oración, Antón, por primera vez, utilizó la Biblia para declarar oficialmente ante los ojos de la gente el descanso eterno del viejo Smith. El paso final es la ceremonia de descanso y despedida. En presencia de Antón y otros participantes, se colocó una cruz encima del ataúd y algunos, como personas cercanas, colocaron flores blancas. Tras finalizar esta ceremonia, se bajó el ataúd y poco después, una persona que Antón conocía fue rápidamente enterrada. Antón suspiró ante la muerte, ante cómo el cuerpo se vacía cuando uno muere, y ante lo insignificantes que son cuando desaparecen. El cuerpo pierde la vibra de su dueño, algo muy difícil de explicar. Las personas que acompañaron esta ceremonia eran conocidos del viejo Smith. Muchos quedaron tan sorprendidos por su muerte porque fue tan repentina que no supieron reaccionar ante los 2 entierros, uno tras otro, del matrimonio Smith. Pero la muerte no debería sorprendernos, por eso todos escucharon en silencio la lectura de Antón. En este momento de despedida, elevamos nuestros pensamientos y deseos de paz hacia lo trascendental, confiando en que el descanso eterno encuentra armonía en el misterio que abraza nuestra existencia. Que el recuerdo del ser amado perdure en el eco de nuestras experiencias compartidas, y que su transición sea abrazada por la esencia que trasciende nuestro entendimiento. Amén. Antón finalmente dijo esto después de esta oración. En ese preciso momento, el funeral había terminado. Lentamente, Antón se despidió de los que se marchaban, y poco después se encontraba completamente solo frente a la tumba de alguien que lo había marcado mucho en esta vida, aunque sabía tan poco de él. Después de una hora de silencio, Antón reprimió sus emociones y se alejó de la tumba del viejo Smith. No había nada más que hacer. Los muertos descansan, y los vivos se encargarán de llevar en su mente a sus seres queridos. En un café, Antón se reunió con un abogado. ¿Acabas de decir que el viejo Smith me dejó algo? Tan pronto como se sentó, el abogado le entregó algunos documentos que tenía en la mano. Esto es lo que le dejó el señor Smith, todas las propiedades han sido transferidas a su nombre según las instrucciones del difunto. Antón estaba atónito y nunca había pensado en esto en absoluto. Según el testamento de Smith, básicamente le dejó todas sus cosas a él, un completo extraño. ¿Él personalmente te pidió que hicieras esto? Antón no podía creer que esto fuera posible. El abogado asintió y dijo con total seriedad. Esta no fue una decisión repentina. El señor Smith tenía claro que quería donarle sus propiedades a usted, que es un sacerdote que siempre se ha preocupado por las personas que lo rodean.
Después de que el abogado se fue, Anton miró la bolsa de documentos que tenía frente a él y no pensó en ello por mucho tiempo. Aunque él y el viejo Smith se conocieron mejor recientemente, nunca esperó que lo hubieran observado desde que llegó a esta comunidad. Al menos estaba un poco feliz de que mucha gente lo considerara especial. Eso no siempre sucede cuando haces buenas obras. Mientras Anton comía, una chica se le acercó y se sentó frente a él mientras revisaba su teléfono celular. Ayúdame a encontrar información sobre estas personas. Para que sepas, están muertos, pero me gustaría saber si puedes averiguar sobre la basura que los rodeó antes de morir. Dijo Anton mientras le entregaba a una mujer de cabello rosado identificaciones cubiertas de sangre. La chica llamada Mon miró las identificaciones y murmuró, ¡qué asco! ¿No pudiste haberlas limpiado? No he dormido durante 2 días. En este momento, me quedaré despierto solo para este funeral, así que me iré a dormir después de esto. Cuando me despierte, quiero la información. Anton dijo mientras caminaba de regreso a su auto. Mon miró a Anton alejándose y dijo, maldita sea, toda esta basura te está cambiando. Ahora ya no sonríes como antes. Será mejor que te tomes este trabajo en serio. Me ahorraría muchos problemas.